Mm, buenos días, colegas. Se ve una sola. No, se ve como la principal y la siguiente. A ver, Ahora solo una. no, todavía. Ahí Ahí ahora sí, está. ahora sí, ahora Sí. sí. Vale. Perfecto. Bueno, bien. Vamos a ir comenzando, ¿les parece? Sí, se irán Perfecto. sumando. Sí, sí. Puede ser que siga ingresando gente, pero vos podés poner para la Sí. vista de todo eso, la galería. Bien. Bueno. Buenos días a todos y todas. Gracias por unirse hoy a nuestra clase. Bueno, con mucha emoción y una clase muy esperada por nosotras, es contar con el profesor Gerardo Echeita Sarrionandía. Se los voy a presentar, pero bueno, quiero que sepan que es un lujo para nosotros acá en Argentina contar con esta eminencia en lo que es la educación inclusiva en España y en el mundo, así que estamos muy emocionadas de que nos haya aceptado, la verdad. Les voy a hacer un breve resumen para que ustedes sepan quién es Gerardo, para quienes no lo conozcan. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid en 1985. Se le considera especialista en políticas sobre educación inclusiva, con una amplia y acreditada experiencia docente, investigadora y en asesoramiento a centros escolares en esta materia. Él es profesor emérito en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación de España desde 1986 a 1996 y ha trabajado como consultor en proyectos dentro de su especialización para organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, UNICEF, OEI o la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva. En la actualidad forma parte del comité de expertos que asesora y apoya a Catalyst for Inclusive Education, Inclusión Internacional, y a la Red Regional Latinoamericana por la Educación Inclusiva. Es además miembro externo del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, de quien recibió en 2022 el Premio a la Trayectoria Profesional y es cofundador y miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, denominado Equidad, Diversidad y Educación Inclusiva, EQUIDEI, premiado en 2023 por la Universidad Autónoma de Madrid por su labor en materia de transferencia. Como autor o coautor ha publicado más de 150 trabajos entre artículos, capítulos de libros o libros, y estas publicaciones arrojan un índice H de 35 desde 2019 en Google Académico. Además, ha participado en múltiples actividades de formación y divulgación en seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales, particularmente en España e Iberoamérica. Nos ha acercado y nosotros les enviamos una serie de materiales y una página que él nos facilitó de Kidei, donde hay un montón de material, así que las animamos y los animamos a abrir esa bibliografía porque está excelente y tiene un montón de recursos. Así que bueno, Gerardo, te damos la palabra cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, eh, a vuestro equipo y por tus cariñosas palabras de reconocimiento que agradezco, pero que espero que no sean nada más que un estímulo para poder compartir algunas ideas y objetivos que son importantes en el desarrollo de una educación inclusiva. Como observé que previo a mi intervención iba a intervenir también el profesor eh, Cruz de Chile, Mauricio López, perdón, de Chile,
también anticipando otros temas de educación inclusiva, pues me pareció que podía ser oportuno cerrar el foco, aunque haga una primera presentación un poquito más global, pero enseguida para cerrar el foco sobre una dimensión que considero que es importante, no es una consideración personal, sino parece que la investigación cada vez le está dando más relevancia a esto que vamos a llamar la participación social. Ese es el objetivo de esta intervención. Aprovecho. Tengo que pediros disculpas porque este despacho donde estoy está cerca de una avenida por la que pasan con frecuencia ambulancias y otros servicios de emergencia y a veces se colará un poco de ruido. Bueno, creo que estamos ante el objetivo de avanzar, de construir, de garantizar una educación educativa, inclusiva, equitativa y de calidad. A estas alturas, quiero pensar que todos y todas compartimos que es una de las grandes ambiciones de nuestros sistemas educativos hacia el futuro. Probablemente, desde mi modesto punto de vista, es seguramente la más compleja de todas, no tanto técnicamente cuanto por las connotaciones y el anclaje de un cambio conceptual muy importante que es necesario que todos o la mayoría de los agentes educativos tengan, y por lo tanto es un asunto de suma relevancia desde todos los puntos de vista. Como creo que también sabemos, de 2006 para aquí, o 2008, si yo no recuerdo mal, fue cuando también Argentina ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no es porque la educación inclusiva tenga que ver con el alumnado con discapacidad solamente, aunque también, por supuesto, sino precisamente por el estatus que le da a esta ambición de una educación inclusiva que por naturaleza entonces se expande a toda la población, a todos los alumnos y alumnas, y es el estatus de un derecho reconocido, de un derecho humano reconocido, avalado en principio por la mayor parte de las constituciones en aquellos países, como insisto, ha hecho creo Argentina como España, ratificar plenamente esta convención. Es cierto que vivimos malas épocas, malos momentos para los derechos humanos en todos los lugares del mundo, y eso es algo que indudablemente nos tiene que hacer, nos tiene muy preocupados, por cuanto esta era una palanca muy importante para el cambio. Insistir, por lo tanto, que en esta tensión dialéctica razonable que no hay que eludir entre el preocuparnos por todos y todas, todos y todas, sin excepción, todo el alumnado sin excepción, independientemente de cualquier característica, circunstancia personal, social, cultural, sin menospreciar y sin perder de referencia que en ese todos obviamente siempre hay algunos alumnos y alumnas especialmente vulnerables precisamente a los procesos de exclusión. Con este marco en la cabeza, sabiendo que estamos ante un derecho que estamos obligados a cumplir, estamos ante un compromiso firmemente adquirido por la comunidad internacional de avanzar en esa dirección, no podemos dejar sino reconocer que se trata, insisto, de una ambición, de un desafío ético, pedagógico, organizativo, personal, muy complejo y muy difícil, muy dilemático, como seguramente el profesor López Cruz os compartió con vosotras y vosotros en su intervención. Por esa razón, digamos, podríamos ver como un asunto muy poliédrico, con muchas caras, con muchos elementos que lo configuran, y por lo tanto imposible de analizar todos ellos, obviamente, en una intervención como esta, una intervención puntual. Es importante también no perder de vista que en el fondo o la naturaleza de este proceso a lo que nos llama, a lo que nos interpela es a un proceso de cambio, de mejora escolar, de innovación educativa en el conjunto, ya no solo del sistema educativo y de los centros escolares
o de las concepciones y valores de cada uno de esos agentes educativos, sino es un desafío que va más allá de las puertas de la escuela y que compromete al conjunto de la sociedad, por cuanto si puertas afuera de la escuela lo que vivimos son situaciones de inequidad, de injusticia, de violencia, de pobreza estructural, pues la escuela podrá tener un papel, pequeño papel, pero no podemos esperar que la escuela sea capaz de cambiar por sí sola una ambición y una realidad tan importante como es la realidad social y educativa, para reorientarla, para cambiarla hacia un enfoque donde la equidad y la inclusión sean sus elementos definitorios. Ese es el eje transversal que tenemos que tener presente. Es este eje por el cual antes me refería a lo complicado, a lo complejo, seguramente a configurarle a esta ambición el carácter de lo más difícil que tendremos por lo que tendremos que pelear en los próximos años, mucho más que los cambios tecnológicos, que los serán importantes o de otro tipo. Estos principios de inclusión y equidad han dado lugar a muchos debates y a muchos análisis, por supuesto, y no voy a pararme, pero creo que a veces las ideas simples, las frases simples, ayudan a encapsular algo de esa enorme complejidad y densidad conceptual que se asocia a los conceptos de inclusión y equidad, y entre otros, en un trabajo que yo os recomiendo, que es muy útil también para los procesos de formación, esta guía para asegurar precisamente la inclusión y la equidad en educación de UNESCO del año 2017, digamos, define estos principios de esta manera tan sencilla, como que todos los y las estudiantes cuentan y todos cuentan por igual. Todos cuentan por igual si lo vemos en un plano un poco más macro a la hora de poder tener acceso a la escuela desde temprana edad, no solo a la escuela obligatoria, por supuesto también si las circunstancias, las capacidades lo ameritan para la educación obligatoria y posobligatoria, importar por igual para que las condiciones, los recursos, los medios, las medidas de apoyo que se precisan y faciliten el progreso de ese alumnado sean iguales, equiparables, equitativas para todo el alumnado, para importar a la hora de que importen los resultados, los logros, pero también pues, no en un sentido solamente académico, escolar, curricular, podríamos decir, con una interpretación un poco restrictiva de ese concepto de currículum, sino también resultados en el ámbito del bienestar personal y socioemocional, que es precisamente en el que yo en breve me voy a centrar, y por supuesto que todos importen y todos importen por igual a la hora de que esa formación sea garante de poder acceder a un empleo de calidad que garantice lo posible condiciones equiparables de salud, de movilidad, de participación, en definitiva, de calidad de vida. Si viéramos esta preocupación de la inclusión y de la equidad, cerráramos un poco el foco hacia ámbitos que quedan más próximos a lo que acontece en los centros escolares y, por lo tanto, donde los docentes, por un lado, y los psicopedagogos y psicopedagogas como vosotros, por otro, tienen un ámbito de intervención que le es propio y donde puede haber una incidencia positiva, diríamos que ese todos importan y todos importan por igual lo es a la hora de garantizar la presencia, así vamos a utilizar estos términos que son los que genéricamente se han popularizado en la literatura al uso, la presencia, la participación y el aprendizaje. No voy a retenerme en volver a reanalizarlo, sino centrarme, cerrar el foco precisamente, que es el sentido de mi intervención, en ese constructo de la participación o la participación social, que forma parte de, insisto, de esa especie de nudo borromeo, de esa interdependencia con el cual mantiene, con las otras dos dimensiones con las que mantiene una vinculación y una dependencia intrínseca. No podemos separar que tengamos oportunidades de estar juntos precisamente
para poder, no siempre lo conseguimos, pero al menos para intentar sentirnos reconocido como una persona semejante a mí y a ti, que me aceptas por quien soy, y todo ello es intrínseco como condición fundamental para poder aprender, para poder atribuir significado, sentido al aprendizaje escolar, al aprendizaje, vuelvo a decir, si queréis verlo un poco más académicamente, al aprendizaje curricular. Esta visión de la participación que nosotros hemos hecho propia en los últimos años tiene un sustrato fundamental en esa obra seminal de los profesores Tony Booth y Mel Eisko, conocida entre nosotros como guía para la educación inclusiva. Y es por esa razón, por cuanto desde hace tiempo el grupo al que yo pertenezco hemos estado, digamos, muy vinculados, muy impregnados, muy asumiendo los enfoques y los marcos de referencia que están en la obra de Booth y de Eisko, es por la razón por la cual llevamos también ya varios, 4, llevamos por 6 años de implicarnos a través de varios proyectos de investigación en profundizar precisamente en ese constructo de la participación social que poco a poco se ha ido desvelando, como insistiré más adelante, como el corazón de ese proceso. En este momento estamos precisamente trabajando en torno a analizar y comprender mejor qué significado tiene, cómo se implementa, cómo lo viven y lo racionalizan determinados centros escolares y, por supuesto, sus agentes educativos, con la pretensión también, espero que podamos llegar a esta meta, de construir algo así como una guía o una serie de pautas para de carácter universal. Lo mismo que hay un diseño universal para el aprendizaje, aspiramos a poder elaborar una versión al menos inicial para empezar a trabajar sobre lo que podríamos llamar un diseño universal para la participación social. Pero bueno, eso ahora no es relevante. Lo que es relevante es centrarnos en este nudo de la participación. Nuestras lecturas, nuestros análisis, nuestra reflexión, nuestra propia investigación nos ha llevado a intentar desentrañar un poco ese nudo de la participación, ese núcleo de la participación, y ahí nos ha venido bien, por un lado, y por eso la traigo aquí, esa imagen de ese nudo que llaman nudo Borromeo, que son como 3 aros entrelazados, de forma que uno no puede separar ninguno de los 3 sin liberar a los otros 2. Y por otra parte, nunca mejor dicho, hemos jugado un poco con nuestro rico lenguaje español y con expresiones que creo que son muy cercanas a todos nosotros, pero que tienen también importantes significados en esta comprensión del constructo de participación. Esas dimensiones, si queremos también podríamos llamar las hebras de una trenza o de este nudo, las llamaré, me voy a referir a ellas como formar parte, sentirse parte y tomar parte. Hemos jugado con esa idea de participación y con esos 3 verbos distintos de formar, de sentirse y de tomar parte, como ahora iré explicando paulatinamente. Previo a ello, me parece oportuno compartir con vosotras algunas consideraciones comunes, algunas consideraciones para, digamos, afinar académicamente también y técnicamente este constructo que no es nuevo, ni mucho menos, es un constructo que tiene, como veremos en breve, las raíces en una de esas grandes necesidades de las que nos hablaba el psicólogo Maslow, ¿no? La participación social, tal como la vamos a contemplar, es tanto un fin en sí mismo, pero también es un medio para otros fines. Por lo tanto, por ejemplo, para motivar y generar motivación, implicación. Los ingleses hablan de engagement para el aprendizaje y para el sentimiento de afiliación o apego al propio centro escolar. Hay un sentido de pertenencia personal y hay un sentido de pertenencia grupal. Muy importante en los centros, cuando los alumnos y las alumnas
no se sienten apegados al centro, no se sienten afiliados, no lo perciben como un lugar seguro, saludable, y agradable, potenciador de sus cualidades, se está creando de por sí una enorme barrera para facilitar su aprendizaje, su desarrollo emocional y social. La participación, como le ocurre a las otras dimensiones de la inclusión, son constructos multidimensionales y son dimensionales, podríamos decir, en primer lugar, es decir, con extremos positivos, sentirse parte, por ejemplo, pero también con extremos negativos, como podríamos hablar como contrario, sentirse parte, sentirse marginado o menospreciado. No es algo que tiene, por tanto, de todo o nada, de lo tengo o no lo tengo. Esa multidimensionalidad es lo que permite precisamente mejorarla para que hoy lo que hagamos permita tener mejores niveles de participación social que ayer, pero menos que mañana. Si fuera algo mucho más estable, si fuera mucho más condicionado, no sé cómo decirlo, genéticamente, pues no nos quedaría otra de decir aquello de al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y que si te tocó buena, pues bien, y si te tocó mala, pues qué mala suerte por usted, ¿no? Por lo tanto, son dimensiones escalables, son dimensiones modulables precisamente por las oportunidades o restricciones del entorno. Modulable por vuestras intervenciones como psicopedagogos para que lo que ocurre y cómo se desenvuelve la acción escolar, y la vida en las aulas, en los pasillos, en los recreos, en los comedores, en el conjunto del centro, contribuya desde distintos aspectos a ese bienestar social, a esa participación social en algunas o en parte de sus dimensiones. Obviamente son dimensiones, podríamos decir, intersubjetivas, interpersonales, no son separables de lo que a mí me pasa de lo que hacen y lo que ocurre y con aquellos con los que me relaciones, sean iguales o adultos. Yo no me siento bien o mal por mí mismo, me siento bien o mal en la medida que me tratan bien, me siento a gusto como me siento hoy porque me siento reconocido, valorado, estimado por vuestra audiencia, y me sentiría fatal pues si el resultado de esta intervención pues fuera un montón de dislikes o de críticas a lo que estuviera haciendo. La participación social, por lo tanto, también es evaluable con una finalidad de mejora. Esto lo insistiré por activa y por pasiva, porque los psicopedagogos, entre los cuales me incluyo, somos muy dados y hemos hecho efectivamente de la evaluación una de nuestras señas de identidad, pero tendremos que ser honestos y críticos con esas evaluaciones que a veces conducimos y que lejos de conducir a la mejora, en este caso, por ejemplo, de una importante constructo como es la participación social, simplemente se ahogan en el mero hecho de la evaluación. La evaluación social es evaluable y tanto con medidas objetivas como relativamente subjetivas. Por lo tanto, aunque ya lo he dicho, se puede influir positivamente con iniciativas que incidan en las culturas, en las políticas y en las prácticas escolares con una orientación inclusiva, y nunca mejor dicho, insisto en ello, se puede ayudar a los centros, y esa es la tarea a la que yo os voy a invitar implícitamente con esta intervención, que en la medida de vuestras competencias y ámbitos de intervención en los centros escolares contribuyáis a que la participación social sea mejor de lo que ahora es. Esta es la visualización un poco de esa dimensión con un polo que tira hacia lo positivo, hacia formar parte, sentirse parte, y un polo que tira hacia la marginación, el maltrato, el menosprecio y la formulación. Voy a un análisis parcial de cada una de estas tres subdimensiones y voy contando algunas cosas al respecto. Formar parte, en buena medida, tiene mucho que ver con ese otro elemento genérico que hemos hablado de acceder, de estar, de la presencia. Significa básicamente poder estar ahí,
desde mi punto de vista, poder estar en los lugares, en los espacios, en las actividades escolares y extraescolares o extracurriculares en las que igualmente pueden estar y están los iguales de uno, sus compañeros y compañeras, en cualquiera de las edades y en cualquiera de los momentos escolares en los que estemos. Significa, muy importante, poder usar y disponer de los recursos y de los medios de todo tipo al alcance de todos, y tanto como poder disponer de algunos que sean singulares. Nos compromete en definitiva con la accesibilidad y el diseño universal de los productos, los servicios, los lugares, los espacios, para que todos podamos estar en los lugares y usar en momentos determinados lo que se necesita, sea porque es usable sin o con adaptaciones, o porque se incluyen elementos complementarios. Y significa crear, y esto es muy importante y es un detalle que precisamente también están estudiando algunas colegas chilenas con mucha profundidad, significa también crear ambientes, espacios de aprendizaje que resulten confortables en aspectos como el ruido, la eliminación, la apropiación, la decoración, incluso el olor, el aroma de las clases, ¿no? En definitiva, formar parte nos habla de eso, de poder estar ahí, de entender, de comunicarme, y nos conecta, cosa que no voy a entrar porque esta hebra ya me llevaría a otro lugar muy, muy lejano, pues nos conecta con todos los elementos, insisto, de accesibilidad cognitiva, emocional, incluso física y por supuesto, cultural de los espacios escolares. Sé que presento imágenes de otros contextos más fundamentalmente europeos, y sé que con toda la razón me diréis que os gustaría que vuestros centros a veces se parecieran a estos. Bueno, pues para vosotros y para los que tienen responsabilidades en la administración de los sistemas educativos, aquí tienen elementos para la mejora. Hablábamos de espacios personalizados, de espacios donde los alumnos los hacen propios, con elementos decorativos, donde donde tienen unas galletas para comer, donde tienen plantas, donde tienen lugares cómodos. Y esto es un aula, es la esquina de un aula en un edificio, dentro de una manzana de edificios, como se puede ver a través de las ventanas. Muy importante todo lo que tiene que ver con la sensibilidad o hipersensibilidad auditiva y lumínica. No hace mucho, una primera vez que asistía a una manifestación en Madrid, en la que se pedía precisamente en algunos momentos silencio, porque también estaban participando en defensa de la educación pública madrileña, estaban participando personas y niños con autismo, para quienes los ruidos, las luces estridentes, los golpes son muy desestabilizadores emocionalmente. Las aulas son lugares ruidosos, pero los podemos hacer mucho menos ruidosos, mejor iluminados y más confortables, sin necesidad de que intervengan grandes cantidades de dinero. En el corazón del corazón, si he dicho antes que el sentido de pertenencia, el sentido de participación social en su conjunto podría ser el corazón de la inclusión, pues en el corazón del corazón estaría el elemento, la dimensión de sentirse parte. Significa básicamente poder establecer y mantener relaciones sociales positivas con los iguales de referencia. Llegar o poder construir relaciones de abajo arriba, de menos a más, de aceptación, de cuidado mutuo, de apoyo para que me ayude con una tarea, apoyo para que me explique cuándo, si no he podido venir a clase, cuál es la tarea que tengo pendiente, apoyo para prestarme algo de material si no tengo, de compañerismo, y llegado al nivel ideal de amistad, ¿no? Significa también, por supuesto, sentirse seguro, orgulloso de ser cada uno como es, independientemente del color de su piel, del color de su pelo, de sus rasgos en la cara
o de su origen étnico. Sentirse orgulloso, sentirse reconocido y sentirse valorado, poder desplazarse por el centro sin miedo al maltrato, al abuso, a la marginación o a la violencia de cualquier tipo. Este sentirse parte es la expresión común una de esas necesidades básicas que estudiara Abraham Maslow, que forma parte del suelo de la pirámide de nuestras necesidades básicas, cuál es la afiliación y el reconocimiento. Ya en 1993 Maslow hablaba de ese sentido de pertenencia, de ese sense of belonging que se encuentra en la literatura inglesa, que satisface la necesidad de pertenencia y que es fundamental para lograr resultados sociales, conductuales y psicológicos positivos. La pertenencia es vista como una relación, no como una relación íntima con una figura en particular, sino como, con una expresión que me gusta mucho, como un hambre de relaciones afectivas con la gente en general, es decir, de un lugar, de un grupo. Por el contrario, la ausencia de sentido de pertenencia resultará en una mala salud emocional y mental. Vosotros estáis en centros, muchos de los que estáis ahí escuchándome, estáis en centros de salud y centros con intervención en el ámbito de la salud y el ámbito educativo. Esta intervención en el ámbito de sentirse parte de la pertenencia a un grupo social es un factor protector de primera instancia para la salud emocional y mental de adultos. Comprende un impulso generalizado para formar y mantener al menos una cantidad mínima de relaciones personales duraderas, positivas, significativas. Eso se nutre de interacciones frecuentes y positivas con otras personas, incluidas las preocupaciones por el bienestar de los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal día has tenido? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estáis en casa? ¿Qué te preocupa? No es solamente una cuestión de mero contacto social, no es suficiente por sí mismo para satisfacer esas necesidades de pertenencia. Más bien es la necesidad de un contacto social regular con aquellos con los que uno se siente conectado. Y en la escuela es un espacio privilegiado. ¿Dónde hay otro espacio semejante a la escuela para poder sentirse conectado? Prestar atención a que yo muchas veces hablo de poder, de que es posible, de que se puede conseguir, se puede mejorar. Se puede, no por el arte de vivirlo, que no por magia. Se puede si hay una intervención sistemática, planificada, intencional, para que así ocurra, para que ocurra, en este caso, crear situaciones de pertenencia. Me refería yo hace un rato, lo insisto, es un fin en sí mismo con un valor de predictor y de protector de la salud emocional y social en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta de primera magnitud, pero sirve también para reforzar otras y conseguir otros fines, como es precisamente el aprendizaje, el engancharse, el motivarse con lo que me enseñan y con el lugar donde me lo enseñan. Hay una motivación también, hay un sentido de afiliación a la escuela al que antes me he referido, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de que esto donde estoy me hace sentir bien, me coloca en las condiciones en principio facilitadoras para que el aprendizaje resulte un espacio positivo. Pero lo contrario también es verdad. Cuando los modos de enseñar y de evaluar contribuyen a degradar el sentido de pertenencia, me hacen sentir inseguro, menos que los demás, herido y marginado, en este caso por ese profesor que te da malas calificaciones, que te compara negativamente con los otros alumnos brillantes, etcétera. Cuando las formas de enseñar y evaluar devalúan mi sentido de pertenencia, estoy construyendo importantes barreras para el desarrollo de una educación inclusiva. Un colega español, el profesor José María Puig Rovira, lo expresó en esta obra de una manera brillante al afirmar que sin reconocimiento no hay conocimiento. Y la tercera
subdimensión o hebra o elemento constitutivo o aro de este nudo Borromeo al que estoy analizando, se agrupa en torno al tomar parte. Uno vivencia esa expresión, yo tomo parte, yo puedo estar en un sitio, estar físicamente, pero no sentirme parte de ese grupo, de lo que está ahí ocurriendo. Y a veces estoy en un sitio, a veces me siento parte, vinculado y bien con mis compañeros, pero otros, en este caso los adultos, si estamos hablando de estudiantes, de niños, adolescentes, puedo tener la percepción de que nadie me escucha, de que nadie toma en consideración, de que nadie me da oportunidades, podríamos decirlo ahora con otros términos, de participar en aquello que me importa, y todo lo que acontece en la vida escolar, por supuesto que me importa. No solo que me importa, sino es que además tengo derecho a ser tomado en consideración en esas cuestiones, porque ese es uno de los derechos aprobado también en otra importantísima convención sobre los derechos del niño, que es lamentablemente una de las más ninguneadas del mundo. Y a la vista está el número de niños y niñas que están falleciendo en estos momentos diariamente en Gaza a cuenta del genocidio, de lo que está ocurriendo en ese lugar. Bien, esas son las tres elementos que configuran, a nuestro modo de ver, ese constructo complejo, multidimensional, multifacético de la participación social. Es un constructo, por lo tanto, evaluable para la mejora, y tenemos herramientas y estrategias. Por supuesto que tenemos herramientas relativamente objetivables a través de cuestionarios, algunos bien conocidos, validados y fiables, como es, y hay muchas versiones, hay versiones en castellano vinculadas a este primer cuestionario para evaluar el constructo de sentido de pertenencia escolar. En particular, al estar hablando de niños, estamos hablando del sentido de pertenencia a la escuela. Hay una potentísima estrategia que está siendo objeto de muchísima investigación, que se vincula en torno a esa idea genérica de dar voz y escuchar, no solamente que permitir que se hable, sino que estar dispuesto a escuchar honestamente lo que se dicen, que se reconoce, insisto, como voz del alumnado. Y hay estrategias brillantes y inspiradoras y potentísimas, como es proporcionarle a los niños desde una cámara de fotos. Antes era una cámara de fotos, ahora ya con un móvil lo tenemos resuelto, para generar situaciones sobre las cuales poder hablar y reflexionar con los niños y las niñas, los adolescentes, sobre espacios, lugares, acontecimientos, momentos, actitudes que nos hacen sentirnos parte de un grupo, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir que estamos tomando parte y formar parte de ese lugar, o todo lo contrario, ¿no? En el marco de esos proyectos a los que antes me he referido, nosotros estamos elaborando y ahora estamos validando y buscando elementos, digamos, de fiabilidad psicométrica al cuestionario que hemos elaborado, donde hemos estudiado, hemos procurado explorar, tener un instrumento que nos permita estudiar siguiendo el trabajo de varios colegas ingleses, los profesores y profesoras Porter, McDermott, Daniel, y estamos explorando pues cómo se sienten los chavales en y durante las clases, los descansos, los recreos, los baños, el comedor. Los baños, el comedor y los pasillos suelen ser los lugares donde mayor frecuencia hay de situaciones y de eventos de fracaso, de maltrato, de agresión a los chavales, porque suelen ser lamentablemente los menos supervisados por los alumnos. Cómo se sienten cuando están aprendiendo, si se sienten realmente parte de la escuela, si los profes les tratan bien, si el personal en su conjunto es amistoso, si se pueden sentir orgullosos, por mucho que vayan a clase con una cresta, con un pañuelo o con un tatuaje, o poniendo de manifiesto su orientación afectivo-sexual. Si se sienten seguros, precisamente
en los distintos lugares, por supuesto, si tienen amistades y si se sienten apoyados tanto por sus compañeros como por sus profesores. La investigación nos ha llevado a reconocer, con el trabajo, insisto, de varios grupos de investigación, que estas dimensiones, el lugar donde se sienten, el cómo se sienten, si se siente uno parte seguro y apoyado en las escuelas, vienen a ser los elementos más constitutivos. Respecto a las estrategias de recoger las voces de los estudiantes, simplemente deciros que hay una enorme, rica y creciente literatura al respecto. Algo de todo ello nosotros tenemos, cuando digo nosotros, el grupo de investigación de Kidei al que pertenezco, tenemos recogido en nuestra página web. Hay un apartado específico sobre guías para la inclusión, y dentro de ese apartado hay uno, a su vez, estamos creando un apartado específico sobre guías, instrumentos vinculados a la participación social, a sus distintos elementos. Y, por ejemplo, pues tenemos una serie de guía elaborada recientemente con ejemplos prácticos de cómo llevarlo adelante. Hemos entendido he querido explicar, mejor dicho, el constructo y sus dimensiones. Desde el principio he dicho que al ser multidimensional, modulable, escalable, es evaluable. Os he dado pistas para saber que hay herramientas de distinta naturaleza, más cualitativas y más cuantitativas, para evaluar cómo están las situaciones en los centros escolares, y con vistas a la mejora, no para clasificar ni a los niños ni a los centros, sino para ayudar a los centros a que tomen conciencia de dónde pueden estar sus mayores barreras, las mayores debilidades en sus culturas, en sus políticas o en sus prácticas, y poder intervenir allí, cuando, por cierto, las estrategias de intervención a las que ahora me voy a referir son, por otra parte, buenas, bonitas y baratas. Tienen las 3 Bs necesarias para que algo pueda tener relativa. ¿Y qué es lo que os pedimos o qué me permito pediroslo ahora en particular, en personal? Con mucho respeto a todos los que están escuchándonos, sean docentes, no docentes, y por supuesto a quienes habéis organizado esta sesión. Pues parafraseando la letra de una canción que no sé si en algún momento llegó a Argentina, pues yo no la voy a cantar porque quedaría fatal, pero venía a decir algo así, que yo no te pido la luna. Bueno, pues ni yo ni nadie os hemos venido a pedir la luna. Os venimos a pedir algunas cosas básicas, lo cual no quiere decir que no haya que trabajarlas también, ¿no? Venimos a pedir que todos los profesionales, los agentes educativos en un sentido amplio de agentes educativos, docentes, psicopedagogos o quienes, las familias, por supuesto, en cierta medida, intervienen en la escuela, piensen en todo su alumnado, ¿no? Piensen no solo en algunos, no tengan esa visión tan dicotómica que hemos ido creando a lo largo de los años, de niños buenos, malos, regulares, no regulares, normales, con necesidades especiales de este tipo, del otro, de aquí, de allá. Tarea para la cual los psicopedagogos les hemos hecho una mano endiablada, porque hemos contribuido a esa categorización. Empecemos a pensar en la categoría de que todos los niños y todas las niñas y todos los niñes importan por igual, e importan a la hora de estar juntos, aprender y participar. Eso, lo segundo que queremos pedir es que hay que cuidar, practicar, ir al gym, a unos gym especializados para generar mayor empatía cognitiva y emocional, poniéndose en los zapatos de esos chavales y viendo el mundo desde su perspectiva, desde sus preocupaciones, pensando continuamente cómo influirá esta actuación, esta decisión, esta organización, esta cosa que le quiero enseñar, este contenido, este material, en este alumnado, en todos en particular y en algunos, en todos en general y en algunos en particular. Pedimos algo tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo de
como es confiar en su alumnado, escuchar su voz. Los alumnos y los estudiantes nos dicen todos los días y todas las investigaciones que pueden decirnos mucho y bien, no de manera sencilla, no a la primera. Hay que ayudar a trabajar esa voz, como hacen los buenos cantantes. La voz del alumnado no sale hermosa desde el primer momento, pero se puede cultivar, se puede trabajar, y confiando en lo que nos pueden decir y nos tienen que decir, nos abren muchas puertas a la mejora escolar, sea en ámbitos como el aprendizaje, la participación o el acceso. Y algo que es consustancial, que debería ser consustancial a nuestra tarea de profesionales, que no somos técnicos que resolvemos aparatos rotos que se les ha fastidiado una pieza, sino que somos profesionales que nos enfrentamos a problemas complejos, inciertos, mal definidos, muy contextuales, y que requieren que continuamente despleguemos nuestra capacidad reflexiva para que estemos, entre otras cosas, atentos a las concepciones y expectativas que tenemos sobre nuestros propios estudiantes. Concepciones y expectativas que deberían situarse en el territorio de lo que el profesor, por cierto, el profesor Mauricio López estudió en su tesis doctoral y que sigue trabajando fuerte en ella, en las concepciones que en su momento llamamos transformadoras, las concepciones que sostienen la firme convicción de que la capacidad de aprender de todos mis estudiantes puede cambiar y ser cambiada mejor como resultado de lo que yo hago. Parece una tontería, parece descubrir América, nunca mejor dicho, pero es que hay muchos profesores que no tienen, que siguen creando, pensando más bien que el que natura non dá, Salamanca non presta. Es decir, que el que vino mal dotado genéticamente y su inteligencia quedó en algunos de los extremos de esa terrible curva normal de la distribución de la inteligencia, pues ya nada se lo puede devolver, nada se puede hacer, y en definitiva uno individualmente pareciera culpable de eso que está, de lo que le está ocurriendo, de sus pocas, nulas o limitadas capacidades para aprender o participar. Hay un movimiento que ya no solo en España, sino que está empezando a tener tintes internacionales, particularmente latinoamericanos también, que responde a esta hermosa expresión de ¿queremos la educación? Pues creémosla. No solo basta con quererla, con demostrarle nuestro amor, sino lo que tenemos que hacer es crearla todos los días. Y aquí viene la última parte de mi intervención, que tiene que ver precisamente con algunas pautas a las que antes he dicho que cabe aplicar las tres Bs por ser buenas, bonitas y baratas. Ese conjunto de prácticas no son invención nuestra, no son descubrimientos de nuestro grupo de investigación, sino que vienen consolidándose con muchas investigaciones convergentes. Nosotros estamos cerca, seguimos de cerca porque hemos precisamente encontrado un enorme paralelismo entre el trabajo del grupo de Porter, McDermott, Daniels y Ingram, con el que nosotros hacemos, y entre sus aportes está habernos singularizado 5 grandes bloques de intervención para poder mejorar esa participación social, tanto en la dimensión fundamental o sobre todo en la dimensión de sentirse parte. La primera tiene que ver con toda esa, diríamos, panoplia o conjunto bien conocido, articulado, investigado y hasta la saciedad de aprender en grupo. Si el sentido de pertenencia se nutre de las relaciones sociales, del contacto positivo con los iguales, lo que tenemos que construir en el aula son espacios de encuentro, de ayuda mutua, de colaboración, para que esa nutriente
de las interacciones sociales florezca en un sentimiento de sentirme reconocido, apoyado, porque además lo que hacemos forma parte de un nosotros, porque mi capacidad se ve reforzada por la capacidad de mi grupo, porque me abre oportunidades para mostrar competencias que en otro contexto no lo podría hacer, etcétera, etcétera. Podría dedicar varias intervenciones en este curso a hablar de aprendizaje cooperativo. Hay otras líneas de trabajo que se ha hecho también potente en España y en algunos países también de la región, que tiene que ver con los grupos interactivos que ha desarrollado el equipo del profesor Ramón Plecha, que se vincula al movimiento que se conoce como comunidades de aprendizaje. Están todas las investigaciones sobre tutoría entre iguales, que podríamos también diferenciarlo, considerarlo un elemento vinculado al aprendizaje cooperativo. De cada una de estas me necesitaría, insisto, horas para poder referirme a su alcance, su significado, pero la buena noticia es que están todas ahí, están en la red, hay información, documentos, lecturas de todo tipo y condición para poderse sentir no desamparado y no desnudo frente a la tarea de promover el aprendizaje cooperativo, como hay muchas estrategias o enfoques metodológicos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje servicio, algo de lo que Argentina tiene que sentirse orgullosa porque es la cuna de un aprendizaje servicio comunitario y que la ha proyectado al mundo como una potentísima línea de aprender y además cumplir una función social relevante. Un elemento fundamental de este rompecabezas o puzzle o constructo es la dimensión de sentirse apoyado. Los alumnos, cuando se les ha preguntado ¿qué te hace sentir bien en la escuela?, de una u otra manera vienen a decirte que necesitan sentirse que alguien les escucha, que alguien está ahí, que pueden acudir a alguien, y ese alguien puede ser de un compañero al que le pueden pedir que le preste un lápiz o que le cuida o que le ayude a recordar las tareas que tiene, o a un adulto que le escucha, que puede ser su tutor de referencia en su grupo, pero que puede ser un tutor especializado, que a veces muchos centros están tratando de hacer un tutor o tutora, lógicamente, en el que los alumnos confían especialmente y con los cuales se sienten más cercanos a la hora de poder compartir sus preocupaciones, sus miedos, sus temores, sus angustias, todo eso que les aleja del sentimiento de formar parte de un grupo. Están en marcha y son bien conocidas e investigadas, y hay multitud también de investigación y de documentación y de guías al respecto en torno a todos los programas de ayuda entre iguales, que podríamos llamar, que los han llamado alumnos ayudantes, alumnos que acogen en un centro a los alumnos que vienen de otros países, alumnos migrantes que llegan en un momento determinado del curso, alumnos mediadores en los conflictos entre los propios compañeros, los círculos de convivencia donde se instala prácticas de justicia restaurativa en lugar de justicia negativa, o ejemplos como lo que aquí en España un centro ya ha llamado, es una expresión en catalán, duados, o parejas, o proyectos Pigmalión, donde lo que se caracteriza es que los alumnos mayores, por ejemplo, de un curso de secundaria, de los cursos superiores de secundaria, adoptan, por decirlo así, a un alumno más joven, más pequeño, de los que acaba de empezar, de forma que ese alumno tiene siempre el referente de un alumno grande, de un tiarrón o una tiarrona que está ahí y al que pueden acudir cuando tiene alguna preocupación, cuando alguien se mete con ellos en el patio, de forma que no solo son resolutores de pequeños conflictos, sino que crean un ámbito de relación y una cultura de convivencia en el centro que disminuye muy significativamente muchos de los conflictos escolares que se dan cuando
las matones y los dispuestos a ejercer de maltratadores campan por a su libre albedrío por los centros, porque no hay ninguna estructura que hace de barrera ante esta situación. Sentirse apoyado, por lo tanto, es algo fácil, no necesitas muchas grandes inversiones. Claro, una importante sí, es tiempo de pensar, es reflexión y es voluntad de querer hacerlos. Pero no necesitamos ni mucha más plata ni mucha más elementos tecnológicos necesarios. Lo cual no quiere decir que bienvenida no sea la plata y mejores condiciones para todos los docentes, ¿no? Mira por dónde la investigación de vez en cuando te da estas sorpresas y muestra como un espacio extraordinario para crear ese sentido de pertenencia es el conjunto de esas actividades que podríamos llamar no curriculares, es decir, no son lengua, matemáticas, educación física, música, dibujo, ciencias sociales, como se llame en Argentina, sino que son todas actividades que organizan los propios, que pueden, si quieren, si tienen voluntad, ganas, motivación y coherencia en su quehacer, organizar los centros escolares. No son las actividades extraescolares que pagan las familias después del tiempo escolar. Si pueden las pagan y si no, ahí que se quedan de nuevo generando inequidad, sino que son las actividades que los centros pueden crear, como ocurre, y esto es algo donde los amigos de norteamericanos nos llevan una gran ventaja, los múltiples clubs, los americanos y los canadienses, clubs en los centros de teatro, de música, de aficiones, de todo tipo de gustos, de pintura que puedan tener los alumnos y que les permite, por una parte, también agruparse con los iguales que tienen intereses comunes y en esta, como en las otras actividades, mostrar facetas de su competencia personal que normalmente o habitualmente pueden pasar desapercibidas en el marco de esas actividades curriculares de las matemáticas, la lengua, donde el ABC te obliga a, sabes la lección, no la sabes, has hecho las tareas, no has hecho las tareas, pero no tienes muchas oportunidades de mostrarme que eres un estupendo organizador, que eres un gran líder, que sabes hablar en público y divertir a como nadie, etcétera, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en las salidas, en las visitas, en las excursiones que se hacen. Por supuesto, otra manera de crear interacción y grupo y relación, incluso en el marco de ese aprendizaje grupal, podríamos vincular aquí todo el papel extraordinario que pueden cumplir los coros, los grupos musicales o los juegos cooperativos y el deporte inclusivo en los centros escolares. Este es un ámbito privilegiado para la mejora del sentido de pertenencia, repito, porque aflora algo que ahora con lo cual terminaré, y es que los alumnos sienten que valen, o se abre, se expande más la capacidad de demostrar a los alumnos que tienen algo que aportar al grupo, que aunque no sean los mejores en matemáticas o en educación física o en inglés, tienen algo que aportar, algo por los cuales también en algún momento recibirán ese cariño, ese reconocimiento del que hemos partido hoy al hablar precisamente y por el cual yo me he sentido agradecido y contento y motivado para estar hoy aquí, no por la plata que me vais a girar luego a mi cuenta corriente en Suiza, sino por el hecho de sentir que puedo aportar algo a vuestra formación. Eso es lo que me motiva a estar hoy aquí. Y finalmente hay, bueno, ya me he referido, hay muchas oportunidades para construir y mantener esas relaciones positivas. Todo lo anterior son espacios naturales donde pueden aflorar esas actividades, pero podemos seguir aumentando la nómina de ellas. Ya me he referido a los círculos restaurativos, a una estrategia bien conocida desde antaño que se conoce como círculos de amigos, que es una oportunidad para hacer reflexionar a los grupos de estudiantes de un aula precisamente sobre cuántos amigos tengo yo y empezar a compartir que a veces uno tiene muchos
y otros u otras no tienen ninguno. Y a partir de ahí tomar decisiones. Y en los últimos años, en muchos centros escolares, en particular de primaria, se ha hasta popularizado un banco de la amistad. Un banco que se pinta, que se señala en los recreos y donde aquellos alumnos que en un momento determinado necesitan hablar con alguien, estar tranquilos, sentarse, o que se sienten solos, se pueden sentar y alguien que se sienta ahí sabe que está esperando que venga un compañero a charlar un rato con él, ¿no? Y todo ello confluye, y en parte es algo que también hay que cuidar en sí mismo, a esa sensación de puedo aportar algo por lo que se me valora. Buen elemento de reflexión para cualquier docente. Estos alumnos más vulnerables, estos alumnos que tanto me preocupan, ¿qué oportunidades están teniendo para que él y sus compañeros o compañeras le valoren, le reconozcan, puedan darle una palmadita en la espalda, le digan, bien tío, choquen las manos, estupendo? ¿Qué oportunidades? ¿En qué contexto? ¿En qué medida estoy haciendo que se sientan apoyados, que se sientan uno más, que no están solos, que tienen oportunidades de cooperar y colaborar con los compañeros y por lo tanto de construir esas relaciones positivas que que nos permitan, como diríamos ahora, saciar ese hambre de relaciones positivas de la que nos hablaba Maslow, ¿no? Con este diagrama pretendo compartir un poco lo que he venido indicando. Ese nudo Borromeo al que he añadido un aro más, precisamente por cuanto es el más íntimamente relacionado con la participación, que sería el de estar enganchado, el de estar motivado. Ese estar ahí, el de sentirse parte y el tomar parte. Mirar que delante de todas las expresiones he puesto un no, porque de acuerdo con esa concepción de dimensiones modulables por mi acción o inacción educativa, podemos encontrarnos con situaciones en las que muchos alumnos no se sienten parte, no están ahí, no tienen oportunidades de participar, de acceder, de usar lo que tienen que usar los demás y no son escuchados, tomados en consideración y oídos y por lo tanto no están enganchados en su acción escolar. Ese núcleo de la participación social y su enganche con el aprendizaje no está en vacío. Es el resultado de una acción docente, de un docente que tiene unas concepciones que pueden ser a su vez muy deterministas, donde natura non da, Salamanca non presta, entonces yo no tengo que molestarme más, no tengo que hacer nada, va esto de el aprendizaje cooperativo, todo esto el rollo este que nos ha contado este señor, no es nada más que tiempo perdido, porque el que a Dios se la dio, no, nadie se la quita. O puede estar condicionada o puedo ir modulando por la acción vuestra como psicopedagogos hacia concepciones más transformadoras vinculadas a entender que puedes y debes hacer mucho por cambiar esa realidad de tus alumnos. Y por supuesto, el alumno también aporta elementos variables, factores relevantes, la edad, las capacidades. Hay situaciones de discapacidad o de limitaciones personales, sensoriales, que van a condicionar y que habrá que tener en cuenta en este producto, en esta interacción. Hay motivaciones y, por supuesto, hay una agencia. Y hay alumnos también que son muy reacios, a pesar de todo, a querer intervenir. Y no es lo mismo lo que ocurre a los 3, a los 6, a los 8 o a los 18 años de edad. Estoy terminando, ahora ya sí. Toca aquello de adiós rogando y con el mazo dando. Con ello quiero decir que he insistido en actuaciones buenas, bonitas y baratas a vuestro alcance, lo cual no quiere decir ni de lejos que con ello esté eximiendo a las autoridades, a la municipalidad, al ministerio, a la dirección del centro, de asumir sus responsabilidades, que asuman las suyas y vosotros las vuestras. Y mientras tanto, lo que tengo que también pensar
aunque ya no me voy a detener en ellos, en las condiciones para que esto sea posible. Para que poder implementar estas medidas necesito que los centros, es importante, y aquí también los psicopedagogos tenéis mucha labor que hacer para para que en los centros haya espacios de calidad, donde esos equipos docentes puedan pensar juntos, planificar aquellos que quieran hacer. Ninguna de las actuaciones a las que me he referido se hacen de la noche con un abrir y cerrar de ojos, ni el aprendizaje cooperativo, ni un programa de alumnos ayudantes, ni una excursión. Necesito crear espacios de participación y de colaboración con buenos canales de información y de coordinación entre los equipos docentes, con la familia, por supuesto. Necesitaré seguramente aprender algunas cosas, plantearme que puede haber cosas que no sepa y en lugar de tomarlas como excusa, tomarlas como desafío, y me vendrá muy bien que ojalá tengamos equipos directivos que entiendan estas condiciones escolares que son necesarias y que contribuyan a mejorarlas. Pues ya termino, queridos psicopedagogos y psicopedagogas. Espero que hayáis tenido un buen día y que ahora os toca tomar una decisión difícil. Si vosotros sois los que vais a decidir si queréis ser parte de este problema o queréis ser parte de la solución. Si queréis seguir señalando a los estudiantes, a sus limitaciones, sus condiciones personales como la fuente del problema, o a las familias y sus condiciones y a esas madres que tanta paliza dan, o si queréis ser, como ocurre con algunas buenas gentes, que también las habrá sin duda alguna en Argentina, por estos lugares del Mediterráneo, como la colega Ana Murcia, una psicopedagoga como vosotros en un equipo de orientación en el norte de España, que se ha tomado en serio esto de dejar de mirar al alumno y empezar a mirar a los elementos del contexto escolar y de la propia forma de actuar de los psicopedagogos que nos están llevando, o que en el pasado y en el presente tal vez están llevando a hacer de la profesión una profesión que se dedica a evaluar los trastornos compulsivamente, a categorizar hasta la saciedad a los alumnos, a hiperevaluar a los chavales, transmitiendo esa angustia a las familias, luego a dar orientaciones genéricas y difusas para la orientación, o muchas otras cosas. Me gustaría pararme en analizar algunas de las análisis que hace la profesora Ana Murcia, y lo que tengo que deciros es que la busquéis. Es una persona muy activa en las redes sociales, tiene una página web muy potente y rica donde podéis contactar, y ojalá que podáis invitar en alguna oportunidad para que comparta también con vosotras y con vosotros sus reflexiones muy valiosas de un modelo de orientación, de un modelo de intervención psicopedagógica, insisto, en la que fundamentalmente deja de mirar a los alumnos y a las realidades personales y sociales y se pone a mirar qué pasa en ese contexto escolar donde afloran más dificultades de enseñanza que muchas de las dificultades de aprendizaje. De forma que hoy, en España al menos, lamentablemente, buena parte de vuestros colegas, que aquí llamamos orientadores, que trabajan en los centros tanto en equipos locales como en centros de secundaria, fundamentalmente están dedicados, y mira fijaros cómo los representa el esquema de pictogramas al uso, como una persona que trabaja al lado de una mesa. ¿Para qué? Para hacer evaluaciones para determinar, es decir, para clasificar y etiquetar a los alumnos, porque de esa clasificación y etiquetaje vienen los recursos que el centro pueda recibir para que todo en el fondo siga igual. Bueno, es ahora ya sí vuestro tiempo para pensar si queréis ir hacia un camino de ya una función como psicopedagogos que tenga más, no solo, pero que tenga más de amigos críticos para mejorar, entre otras cosas, la participación social en las escuelas. Hasta aquí, gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas o reflexiones que queráis hacerme.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, excelente, riquísimo todo el trabajo y el ojo puesto en este aspecto, que parece tan simple, pero es tan fundamental al final. Así que bueno, invitamos al intercambio. Les damos la palabra a colegas que están escuchando, los que quieran preguntar, hablar. Sabri, era un aplauso. Pero bueno, aquí me parece, Sofi, vos querés preguntar algo. Ahí. Hola, ¿cómo estás? No, me pareció Buenas. excelente la charla, te agradezco un montón, la Gracias. verdad. Me pareció muy interesante todos los conceptos que usaste, sobre todo esto del aprendizaje basado en proyectos, los aprendizajes colaborativos, bueno, cooperativos y los aprendizajes en servicio, ¿no? Justamente porque también sirven para esto mismo de incluir a los chicos y darle un rol a cada uno, ¿no? Donde puedan sentirse parte y donde puedan aportar también Efectivamente. cualidades y conocimientos. Y sobre todo esto de sentirse parte y de poder formar parte y tomar parte. Me pareció muy interesante la conceptualización. Me alegro que así que te lo parezca. Es un juego, en un momento determinado parece un juego de palabras, pero bueno, yo creo que nuestro lenguaje cada expresión tiene también un significado propio y nos ayuda a entender que en todo ello se envuelve esa idea de participación social. Porque a veces cuando preguntas abiertamente sobre la participación social, pues tiende a identificarse solamente con las oportunidades, bueno, pues de tomar parte o de que te escuchen o de formar parte del consejo escolar o más o menos actuaciones en el ámbito, digamos, del aprendizaje de la democracia escolar, es decir, que se me escuche bien, que es muy necesario, pero bajo ese paraguas de participación social no siempre aflora esos otros elementos que son muy importantes, en particular ese sentido de pertenencia, de sentirme parte de un grupo reconocido, valorado, estimado, porque eso es el matiz entre las políticas que hemos visto y que seguimos lamentablemente tenemos, entre el matiz de las políticas de integración, cuando decíamos, cuando hay tantos académicos que les gusta decir, ¿cuál es la diferencia entre integración e inclusión? Pues la diferencia entre integración e inclusión, maldita sea, es que en integración eres un objeto dentro de un espacio y las políticas de inclusión quieren que tú seas una persona dentro de una comunidad. Quieren que te sientas parte de una comunidad, que te sientas valorado, reconocido, seas mujer, hombre o lo que proceda, seas de aquí, de allá, hables con este acento, con el otro. Ese corazón está en el corazón del proceso de inclusión y por eso es importante que ese constructo de participación social que está en las definiciones clásicas que uno escucha y lee en la UNESCO y en muchos colegas, se desmembre un poco, se analice un poco con detalle para que lo podamos en todo caso también cuidar, ¿no? Sí, totalmente. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Aprovechen. Esto es poco común lo que nos está pasando. Perdón, Las, yo las, me sumo al sí, agradecimiento por participar en nuestro curso y que de verdad fue un placer escucharte. Y me quedo pensando en algo también súper básico que siempre tenemos en cuenta, pero que nunca es suficiente, que es este reconocimiento para dar posibilidad al conocimiento, ¿no? Algo que escuchamos un montón, que lo vemos en la clínica nosotras, que lo vemos en el colegio, pero que también Marcelo creo que había traído que había investigaciones donde Mauricio. Mauricio. Mauricio había traído que había investigaciones donde se evaluaba el vínculo entre docente y alumno y cómo mejoraba también sus posibilidades de aprendizaje. Entonces me parece que no es algo para dar por sentado, sino para prestar atención constantemente, porque también arma comunidad escolar, que haya buen vínculo entre docentes, que haya reconocimiento a los niños y por supuesto, posibilitar aprendizajes. importante, estoy de acuerdo contigo 100% y seguro que desde el ámbito de la investigación clínica de la salud, en lo que tiene que ver precisamente con la construcción de vínculos, lo sabemos, la importancia de los vínculos de apego para el desarrollo saludable y sano de la infancia y en los centros escolares los docentes cumplen una función también de vínculo muy, muy, muy importante. Entonces hay que cuidar mucho esa relación. Por eso también un poco mi llamada a la empatía, ¿no? A hacer ese esfuerzo que tiene que ser consciente, reflexivo, decir, bueno, porque no siempre es fácil, porque yo
conozco, he vivido ese alumno que te está retando, que te está sacando de tus casillas, que se está generando comportamientos que te descolocan el aula, y entiendo que no es fácil así, espontáneamente, pues que te salga el vínculo de cuidado, de cariño, de afecto. Bueno, ahí necesita uno un trabajo también muy de apoyo para entenderlo, pero que es fundamental para cambiar precisamente a veces también esas conductas desafiantes. Pero en todo caso, creo que insisto, me parece que la investigación está apuntándonos a que ese ámbito tiene que ser muy importante. Y luego no es tan difícil, creo yo. Cosas más complicadas las hemos visto para implementar. O sea, no es una cuestión que requiera mucha tecnología, ¿no? O mucha inversión de recursos. Pues requiere un poco de tiempo para pensar, también de apoyo de los docentes, de otros docentes o de otras personas como vosotras, que podéis hacer mucho esa labor también de escucha, ¿no? De asesoramiento para esa función. Invito a quienes... Ahí Magda Vigo quiere preguntar algo. Hola, buen día. Bueno, Buen día. gracias por la charla. Yo me quedo pensando y en algún punto creo que tenés mucha razón cuando hablas un poco de la psicopedagogía y de nuestro rol en diferentes contextos, en la escuela, en el hospital, en donde muchas veces, por ahí yo formando parte de escuela y de la clínica privada en consultorio, veo que a veces es hacer contracultura contra muchos diagnósticos, contra estigmatizaciones, patologizaciones, que lejos está de que sea un deseo por parte de un profesional, pero sin querer queriendo muchas veces termina ubicando al niño en lugares complejos. Entonces, a veces en el contexto escolar perdemos de vista que ahí no somos psicopedagogas, no somos psicólogas, sino que ocupamos un rol que tiene que ver el de orientar, orientadoras pedagógicas, orientadoras de los aprendizajes. Entonces, a veces hay como una solicitud extrema en cuanto a diagnósticos, en cuanto a tratamientos simultáneos de varios espacios. Y la verdad que cuando te escuchaba, por un lado me sentí como, no como una crítica, pero sí como dándote la razón en esto, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando desde los ámbitos de salud y educación en nuestro rol como psicopedagogas y psicólogas, que muchas veces hay intervenciones que pueden ser iatrogénicas tendiendo a que sean buenas, no terminan siéndolo. Así que bueno, te quería agradecer porque me quedé pensando en eso. Muchas gracias, Magdalena. Te agradezco tu intervención y aprovecho para pedir disculpas porque yo soy un poco bruto, ¿no? En ese sentido de que elevo análisis críticos sobre realidades que conozco muy limitadamente y por lo tanto no dejo de ser eso, una situación por mi parte inapropiada por criticar a la psicopedagogía en Argentina que conozco relativamente. Pero la medida que compartimos también, no solo Argentina y España, sino yo diría que la inmensa mayoría del mundo comparte una visión de cómo se ha desarrollado la inclusión, en la cual partimos de una visión binaria. Hay niños normales y niños no normales. Y como lo hemos asumido como que hay día y noche, pues alguien tiene que hacer esa función de quién decide quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Y tradicionalmente es la función que nos han dado los psicopedagogos. En España los llamamos orientadores, en otros sitios los llaman psicólogos educativos. Alguien hacemos la función. Y esa función, además, nuestros sistemas históricamente la han asignado a esa función de diferenciar, no solo la de ayudar a entender a esa realidad individual, que es necesaria, pero inmediatamente sobre esa realidad de entender se ha sobrepuesto otra más importante, que es la de, gracias a eso consigo recursos. Y se supone además que esos recursos son los que van a aliviar al alumno y esos recursos son los que van a hacerse cargo de ese alumno en un contexto escolar que, por otra parte, históricamente ha decidido que tiene unos profes que se encargan de los alumnos normales y luego tiene otros que se encargan de los alumnos especiales, a los que durante años y años y años, por otra parte, hemos orientado hacia centros especiales. Entonces, eso está muy metido en el ADN. Bueno, no lo diré, si lo digo ADN parece que es inamovible, pero está muy metido en nuestra cultura profesional.
y por tanto, y eso nos hace, entiendo que es lo que te ha hecho pensar, vivir situaciones contradictorias, ¿no? De darnos cuenta de que buena parte de nuestro trabajo no está cumpliendo esa función de orientación, que muy bien señalas que es la que debería ser, de orientar para mejorar esas barreras que son prácticas, políticas, actitudes, concepciones de no cuidado del alumno, de no empatía, de no modificar formas de enseñar y evaluar que podrían favorecer el sentido de pertenencia. Esa gran función orientadora que podríamos tener los psicopedagogos, lamentablemente, la mayor parte de las veces, en la mayoría de los sistemas que yo conozco, se ve, digamos, ensombrecida y no obstaculizada por las otras funciones. Tú tienes que diagnosticar, porque que tú diagnostiques a un niño que tiene necesidades especiales en base a determinadas condiciones personales, puede que sea la condición para que le den estas ayudas, para que tal, o para que al centro le den más o menos recursos en función de la edad. Ese esquema que está ahí instalado de lleno en nuestro sistema educativo nos hace vivir a los orientadores en particular una permanente contradicción. Hay quienes se acomodan a esa realidad y no los juzgo, y hay quien protesta y quien intenta buscar, como diría Leonard Cohen, los resquicios por donde entra una nueva manera de hacer prácticas profesionales, como era este caso que he querido compartiros para que, si os apetece, busquéis por ahí un poco las cosas que hace de esa orientadora que se llama Ana Murcia. No por nada, sino porque es como una manera de decir, dejar un poco de esperanza también, digamos. También se pueden hacer cosas, lo cual no es una persona que, digamos, no hace nada de lo que le mandan por normativa, pero además de lo que hace, lo que le mandan por normativa, en esa normativa buscan esos vericuetos para poder hacer prácticas más vinculadas a esto que tú has llamado con mucho criterio una función más orientadora de la psicopedagogía. Pensaba, Gerardo, en que uno de los aspectos que vos mencionabas, que por lo menos acá en la escuela argentina lo veo súper difícil, pero no sé en España cómo es, que es el tiempo para reunirse entre docentes, profesionales de apoyo, psicopedagogos, orientadores de la escuela, para pensar intervenciones, para pensar cómo generar esos ambientes más inclusivos, de pertenencia. Hay poco espacio para pensar en la escuela, es Muy increíble, pero es poco. lo que yo veo. No sé si en España es igual o en otros lugares, ¿no? Pero eso es muy marcado. Yo te diré que en España es muy parecido, es poco tiempo de calidad, muchísimo menos del que sería necesario. Yo tengo una amiga que, puestos a soñar, dice, los profesores tendrían y las profesoras tendrían que tener tanto tiempo para reflexionar como para docencia, es decir, que de su carga docente, tantas horas tendrían que estar dedicadas a la docencia como las oportunidades de pensar juntos, reflexionar, preparar, planificar bien actuaciones coherentes y bien estructuradas, pero estamos lejos de eso. En general, yo creo que hay poco tiempo. Nuestros psicopedagogos también están agobiados por esto mismo que hablaba ahora con Magdalena, y es que en educación, sobre todo primaria, la dotación de recursos de apoyo a los centros pasa por el número de alumnos diagnosticados, reconocidos, categorizados como con necesidades especiales. Y eso lleva a que los centros, claro, que dicen que sienten que esos apoyos van a ser fundamentales, ejercen una presión enorme sobre los orientadores para que evalúen y se tiran 5 meses evaluando y toda la parafernalia administrativa que eso lleva, y en consecuencia tienen muy poco tiempo para el asesoramiento de otro tipo y muy poco tiempo habitualmente para estar con los centros. Significa que a veces muchos de ellos solo están un día a la semana, pues en el mejor de los casos, pues sí, igual están 3 horas en el centro, pero parte de 3 o 4 horas en el centro están evaluando los niños, porque tienen que tomar todas las evaluaciones individuales que les piden para esas categorizaciones. Pero estoy de acuerdo contigo, esa sería una buena prueba del algodón para un sistema educativo que se quiere llamar inclusivo, que se viera que lo que está haciendo, entre otras cosas, es aumentar los tiempos para una coordinación eficaz y eficiente.
al respecto, porque también se puede perder el tiempo en muchas reuniones, pero hacerlo que sea un funcionamiento eficiente es una de las claves para un profesional reflexivo, que es que eso es como el pan que necesita para comer. Si no tiene tiempo para pensar, pues va a actuar automáticamente, va a actuar pues guiado por las urgencias y por los tics que tenga incorporado. Exacto. Es muy difícil hacer una práctica reflexiva donde uno escucha que los docentes lo terminan haciendo por fuera del horario, entre ellos en algún momento, pero no adentro de la escuela y no en tiempos escolares. Claro. Hay algunos comentarios, no sé si alguien lo quiere decir en voz alta, pero alguna colega preguntaba por el tema de la evaluación. Dice el tema de la calificación. Acá en Argentina está volviendo la cuestión de calificar con número las evaluaciones. Em, Dice que se frustran, como dice, es necesario cuando nuestros alumnos están atravesando por muchas dificultades puntuar sus aprendizajes, calificarlos como al resto con notas que generalmente los frustra. Esta era una de las reflexiones. Bueno, hay en los comentarios muchos agradecimientos, Gerardo, a vos y a la Muchas clase. gracias. ¿Y qué más por acá? Bueno. También agradecimientos que se quedan como reflexionando de la propia práctica profesional también, y observaciones que también ven en sus ámbitos laborales, como puede ser la escuela también, y la importancia bueno, de que todos puedan ser reconocidos por cómo son como personas y no por diagnóstico. Ujú. Exactamente. Sí. Pues respecto a la persona que me pregunta por lo de la evaluación, simplemente diría que me sentaría con ella y con otras muchas personas a pensar cómo hacemos para que la evaluación se alinee con estos objetivos y no sea una amenaza. Es una pieza central en la enseñanza, cómo evaluamos y cómo mostramos esa evaluación y cómo la transmitimos, y está claro que para muchos estudiantes genera una ansiedad y una desafección con la escuela que luego de esos polvos pues vendrán los lodos del abandono, del desencanto o de otras cosas, ¿no? No tengo una respuesta. Entiendo que ese es uno de los nudos también importantes de este proceso y que habría que darle vueltas. A veces hemos ido para adelante hacia formas de evaluación más competencial, más que reconocen, que creo que es por ahí por donde debería ir hacia el futuro, más de reconocer lo que el alumno es capaz de hacer en un rango de capacidades, en un rango de competencias que pueden ir de cosas más básicas a más elevadas. Esa evaluación mucho más, que no es que sea cualitativa, sino que nos muestra eso, lo que el alumno es capaz de hacer, y no tanto una evaluación que pone un listón arbitrario aquí, dice, si llegaste bien, si no llegaste mal, y ya está, y se acabó. Entonces yo creo que por ahí deberían ir los países anglosajones. Inglaterra se mueve en ese sentido. España y Portugal han empezado, Portugal antes que España, están empezando a moverse por una evaluación que quiere ser más competencial, es decir, reconociendo los distintos niveles, lo cual plantea luego inmediatamente otro gran asunto, que es el de las titulaciones, qué quiere decir titular, qué quiere decir alcanzar el graduado de educación secundaria. Por ejemplo, si es así, no sé cómo se llama en Argentina, cuando la educación obligatoria, pues que termina a los 16, pues aquí en España se puede aprobar, por decirlo, si has aprobado las materias y te dan el título de graduado de educación secundaria, que te abre unas puertas laborales, y si no has aprobado, no tienes ese título, lo cual no tienes esa llave para según qué medidas laborales. En otros lugares, insisto, en Inglaterra no es tan así, por ejemplo, y es más una evaluación más competencial. Evidentemente, cuando llegas a un nivel de competencia te permite seguir progresando, te permite hacer un bachillerato, pero si no, pues te mantiene, te dice lo que has sabido capaz de hacer, lo cual, bueno, pues es más, en cierta medida, transparente respecto a lo que eres y puedes seguir progresando. Pero en fin, son solamente unos mini apuntes para reforzar la idea de que esa es una pieza central de este proceso. Bien, bueno, como vamos a tener que ir cerrando, rescatamos mucho esto que nos dejás para pensar de nuestro rol
en el trabajo que hacemos como psicopedagogos y psicopedagogas en los lugares. Y sin duda volviste a algo que es tan básico, ¿no? Como sentirse parte, sentirse bien, sentirse seguro. Y es maravilloso que finalmente lo tenga que decir la investigación para corroborar que de verdad pasa, ¿no? Que sentirse querido y aceptado es una de las bases, y los profesionales de la educación también dicen que poder pensar con otros y sentir los apoyos de colegas es lo que les permite llevar a cabo prácticas inclusivas. Así que, Así bueno, es. necesitamos de tanto trabajo e investigación para llegar a esa base que es que el amor nos salva al final. Así que, bueno, muchas gracias, Gerardo. Espero seguir en contacto contigo en distintas cosas que podamos hacer. Muy Y bien. gracias por tu tiempo y por aceptar tan desinteresadamente que un pequeño equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires te haya No, no, convocado y hayas no, dicho que sí. no había una transferencia de plata hacia la cuenta de Argentina No, entonces, ¿no? por Vale, eso, vale. no, por eso. Pero No la bueno, espero. Me quedo con vuestro eh, cariño y vuestro agradecimiento y reconocimiento y que os vaya muy bien y ánimo en muchas vuestro gracias. curso. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Hasta Hasta luego, luego. Un Nano. placer. Chao, Hasta chao. luego a todos. Nos vemos la próxima. Yo saludando. Ahí está.